Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que están conectados y aquellos que escucharán la predicación después también. Que el Señor les bendiga y que Dios nos bendiga a todos, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha protegido, nos ha guardado de toda enfermedad, de todo lo malo. Gracias a Dios y al Señor sea la honra y la gloria. Voy a estar predicando, hermanos. Voy a leer solamente los versículos del 1 al 10 de ese pasaje que leyó el hermano Pablo, que trata de la curación de este hombre cojo. Este tema llega hasta el versículo 22 del capítulo 4, y voy a estar, podrían pensar que voy a estar hablando de la sanidad de este hombre, pero no voy a hablar de la sanidad, que es algo muy importante, por supuesto. Nuestra salud es importante. La sanidad de este hombre fue importante. Él se llenó de gozo, dice aquí la palabra de Dios, que él entró saltando, alabando a Dios, y toda la gente se quedó atónita por lo que había sucedido. Pero este hombre ya murió, fue sanado, pero ya murió. Todas las personas que presenciaron este evento ya murieron. O sea, todas las personas que estuvieron ahí presentes ya murieron. Aún el apóstol Pedro, el apóstol Juan ya murieron. Y el punto importante, y a lo cual me quiero enfocar, hermanos, que si estas personas no atendieron al llamado de Dios, se perdieron. Pero los que atendieron el llamado de Dios, ellos fueron salvos. Y la salvación es eterna. La salud de nuestro cuerpo físico es pasajera. Podemos ser sanados hoy, podemos volvernos a enfermar el próximo año, o tal vez no enfermarnos, pero de todos modos vamos a morir, sea por una enfermedad o sea por la ancianidad, pero todos vamos a morir. Ahora, a lo que yo me quiero enfocar, hermanos, quiero enfocarme, y voy a leer los versículos del 1 al 10, pero a lo que quiero enfocarme, y el punto más importante de lo cual el Señor puso en mi corazón, es que el apóstol Pedro no perdía la oportunidad para compartir las palabras de Jesucristo o la palabra de Dios. Y eso es donde me quiero enfocar, y eso es en lo que quiero que pongamos mucha atención. Pero vamos a leer aquí los versículos del 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Quiero hacer aquí, hermanos, un paréntesis. La puerta es la que se llama La Hermosa, no es el templo. El templo no es el que se llama La Hermosa, sino la puerta del templo, que se llama La Hermosa. El templo era el mismo templo de Israel. Lo dice para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, o esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le doy por su palabra, por su amor, por su misericordia. Señor, gracias le doy por cada hermano, cada hermana, cada niño que están aquí conectados, unidos, para escuchar esta palabra, Señor. Ayúdeme, Señor, a exponerla, Señor, con claridad y con libertad, y
Señor, y que usted abra los oídos de aquellas personas que van a estar escuchando, los oídos espirituales, y Padre, que puedan entender, Señor, el propósito de este mensaje, y no solamente entenderlo, sino ponerlo en práctica o pedirle a usted, Señor, Señor, quiero poner en práctica lo que aprendo, Señor. Le ruego, Señor, que nos ayude, que me ayude, que les ayude a ellos a poner en práctica lo que aprendemos de su palabra, porque su palabra es lo más importante, porque es todo el propósito suyo por lo cual nos ha dejado su palabra es la salvación de las almas, las nuestras y las de aquellas otras personas que la escuchan. Le pido todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Entonces, como les decía, el punto en el cual me quiero enfocar, hermanos, es precisamente eso, que el apóstol Pedro, no perdía la oportunidad para compartir las palabras de Jesucristo. Y ese es un punto bien importante, y eso es lo que vamos a estar viendo. Él no perdía la oportunidad. Ahora, sabemos y entendemos, hermanos, con claridad, que es el Espíritu Santo el que nos mueve a hacerlo. Ahí mismo, en un momento más, vamos a ver que el apóstol Pedro era una persona llena del Espíritu Santo, y Dios quiere que todos andemos llenos del Espíritu Santo, porque el plan de Dios para nosotros como cristianos es la salvación, y que nosotros, así como recibimos de gracia, demos también de gracia a las demás personas. Ese es el plan, hermano, porque esta vida se pasa, la salud se pasa, la vida se va, la juventud se va, llegamos a la edad madura, allá una edad como la edad mía, y al ratito, si Dios puede llevarme en unos días, o Dios me permite vivir 10, 15, 20 años más, llego a la ancianidad y voy a morir. O a menos de que el Señor Jesucristo venga y arrebate la iglesia. Pero lo más importante en nuestra vida es la salvación de nuestra alma, y que otras personas pues reciban la salvación, comenzando con nuestra familia, nuestros familiares, y aún aquellas personas que conocemos, que nos rodean, amistades, y donde quiera que estemos o andemos, tenemos que enfocarnos que lo que más vale y lo que más importa, porque eso es lo eterno, es la salvación del alma. Ahora, siempre a nosotros como cristianos, el Señor nos va a dar y nos da siempre la oportunidad para hacerlo, de que no perdamos el tiempo, no perdamos oportunidad para compartir las palabras del Señor Jesucristo. Pero tenemos que también saber y estar bien sabidos y bien claros que el diablo siempre va a estar queriendo impedirlo. El diablo no quiere que la palabra de Dios se predique. El diablo es el que se opone todo el tiempo. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro, porque el diablo es enemigo de las almas, es enemigo de Dios, odia, aborrece la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene que ser predicada. Ahora, la sanidad de este hombre cojo, desde su nacimiento, Dios tenía un propósito, y les permitió a Pedro y a Juan, les dio ese grande privilegio, les permitió ser los instrumentos para que esta obra se llevara a cabo. Ahí, y estamos bien claros en eso, que la sanidad no la dio Pedro, no la dio Juan, la dio el Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pedro enfatiza en todo ese pasaje. Si usted lo lee, lo estudia, usted se va a dar cuenta que toda el énfasis que el apóstol Pedro da es dándole la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Quien hizo ese milagro fue el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver cuál es el propósito. Dios les permitió a ellos, a Pedro y a Juan, que ellos llevaran a cabo esa obra. Les dio el privilegio como instrumentos. Pero Dios tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Vamos a ver más adelantito. Ahora, este
Este acontecimiento, hermanos, es el cuarto muy importante narrado en el libro de los Hechos, comenzando desde la ascensión de Jesucristo. Ahí vamos en el capítulo 3, este hecho dura hasta el capítulo 4, versículo 22. Entonces ese es el cuarto acontecimiento muy importante. Pero el primero es la ascensión del Señor Jesucristo. El segundo es la venida del Espíritu Santo. El tercero es la conversión de 3,000 personas. Al menos a mí me llaman la atención esos tres acontecimientos, los cuales ya he mencionado. Y luego el cuarto es la sanidad de este hombre cojo. Ahora, en cada uno de estos eventos, el apóstol Pedro no se quedó callado. Él aprovechó el momento para compartir el evangelio de Jesucristo. Él aprovechó el momento, no se quedó callado, él alzó su voz siempre. Y veamos, hermanos, en Hechos 2:14 y verso 38, en la siguiente diapositiva, vemos ahí, hermanos, que dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, y note usted, dice, él alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Aquí es cuando el apóstol Pedro inicia ese sermón después de la venida del Espíritu Santo, después del derramamiento del Espíritu Santo. El apóstol Pedro comienza a dar un sermón. Y Dios tuvo un propósito de que ahí se reuniera mucha gente para que escucharan el evangelio, y Pedro se pone en pie, se para y alzó la voz y les comenzó a predicar. Y eso es bien importante. El verso 38, ya al final de ese sermón, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, es algo bien importante ver, hermanos, que alguien que antes había negado a Jesucristo, había tenido miedo y lo negó, ahora, hermanos, no tiene miedo, se pone en pie, alza la voz y les grita: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y no solo eso, vamos a ver más cosas que el apóstol Pedro les habló, los confrontó duramente. Ahora, ¿por qué esa diferencia? Porque ahora este hombre es un hombre lleno del Espíritu Santo, lo cual todos nosotros, como la iglesia de Jesucristo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que no nos dé vergüenza compartir a Jesucristo, para que no tengamos miedo, para que no nos acobardemos. Para poder, hermanos, ser esos instrumentos que Dios quiere que seamos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, en este cuarto evento el cual estamos viendo, de la sanidad de este hombre cojo, hasta la cárcel fueron a dormir, o fueron a dar ellos, los encarcelaron por causa de predicar el evangelio, por causa de lo que había sucedido, por causa de la sanidad. Los llevaron a la cárcel porque trataron de callarles la boca, porque ellos estaban anunciando la resurrección del Señor Jesucristo. Fueron a la cárcel, pero el apóstol Pedro, a pesar de todo eso, no desperdició la oportunidad para predicar a Jesucristo. Y es algo bien importante. Ahí en Hechos 4:3 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. O sea, pasaron esa noche en la cárcel, y no eran cárceles cómodas. De por sí las cárceles no son cómodas, pero me imagino que en aquel tiempo eran peores que las de hoy, o dependiendo del país también, pero en ese tiempo eran cárceles muy feas, malolientes y húmedas y oscuras. Y bueno, entonces ellos pasaron una noche fea por causa de predicar el evangelio. Pero note usted que en el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo. O sea, aún a los gobernantes los confrontó, y ancianos de Israel, puesto que hoy se interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado.
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, note usted que él se va al Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes los confronta bien fuerte, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por el Señor Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, aquí el punto importante no es la sanidad, sino es compartir a Jesucristo y exaltar el nombre del Señor Jesucristo, darle a él toda la honra y toda la gloria. Ahora, esto no es solamente para este hecho, esta manera de obrar, no es solamente para los apóstoles o pastores. Esto es para la iglesia en general. Esto es para todos. Por eso estoy diciendo que todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para no avergonzarnos del Evangelio de Cristo, para no tener cobardía para anunciar el Evangelio de Cristo. Cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, no va a poder quedarse callado, porque el Espíritu Santo lo va a impulsar a que hable. Y Dios guarde si uno se queda callado, entonces uno se va a sentir muy mal, va a sentirse uno que fue un cobarde, pero no podemos quedarnos callados cuando estamos llenos del Espíritu Santo, y eso lo necesitamos todos. Toda la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. Así que esto no es solamente para pastores, apóstoles. El apóstol Pablo lo dijo a la iglesia de Éfeso, lo dijo bien claramente ahí en Efesios 5:15, la siguiente diapositiva. Vemos que el apóstol le dice a la iglesia de los Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo andas, no como necios. Ahora, no los está llamando necios, sino le está diciendo no anden así como los necios, sino como sabios. Dice, no como necios, sino como sabios. Ahora, la palabra necio, hermanos, es una persona incrédula. Lo está llevando a decirlo como incrédulo, no como incrédulo, porque una persona que niega a Jesucristo, una persona que se avergüenza del evangelio, pues se está comportando como un incrédulo. Y dice, no anden como necios, sino como sabios. La sabiduría viene por el temor al Señor. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, hay que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para servirle a Él, para predicar el evangelio, así como lo hizo el apóstol Pedro, como los ejemplos que estamos viendo del apóstol Pedro. Aprovechó siempre la oportunidad que tenía. Había gente reunida, predicaba el evangelio, lo metieron a la cárcel, salió de la cárcel, pues a los gobernantes, a los ancianos de Israel, les predicó el evangelio. Bueno, esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Es la voluntad de Dios para los pastores, la voluntad de Dios para la iglesia, para cada uno de nosotros, hermanos. Es la voluntad de Dios para todos. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y en realidad estamos viviendo tiempos muy malos, tiempos raros, extraños. Pero bueno, Dios es con nosotros y nosotros debemos de estar obedeciendo al Señor en todo lo que hagamos. Versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos. Ahora, dije, el necio es como el incrédulo, porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Es una persona incrédula, y dice, no andes como esos incrédulos que dicen en su corazón, no hay Dios. Ahora, el versículo 17 dice, no seáis insensatos. El insensato sí cree, pero vive una vida descuidada. Acuérdense de aquellas vírgenes, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, que estaban desapercibidas. Vino el Señor y no supieron a la hora que llegó el Señor, porque sí eran creyentes, pero estaban desapercibidas. Entonces, la persona insensata es una persona que sí cree, pero vive una vida en los afanes, en las cosas de este mundo. Su mente, su pensamiento, su corazón está más inclinado a las cosas de este mundo.
no se preocupa o no le pone mucha atención o no le da la importancia que debe de darle a la palabra de Dios o a las cosas espirituales. Su enfoque y la importancia se la da a las cosas de esta vida pasajera. Y entonces dice ahí el versículo 17, por tanto no seáis insensatos como esas vírgenes descuidadas, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál era la voluntad del Señor para el apóstol Pedro? Pues que aprovechara el tiempo, que predicara cada vez que se le presentaba la oportunidad. De la misma manera, es para nosotros, es para la iglesia. Así que cabe la pregunta de decir, ¿y qué de mí? ¿Y qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Qué de nosotros? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? El tiempo pasa rápido, hermanos, y pronto vamos a tener que estar delante de la presencia del Señor, donde vamos a tener que darle cuentas. Tenemos que aprovechar el tiempo. Así como de ellos, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, dependían si daban testimonio de Jesucristo o hacían todo lo contrario, se acobardaban, también depende de nosotros. Pedro no perdió el tiempo, Pedro no desperdició el momento, Pedro dio testimonio. Dios quiere que nosotros también seamos de esa manera. No desperdiciar el momento, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, depende de ti, depende de mí. Así como dependía de ellos, va a depender también de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Ahora, no en vano, hermanos, se escribieron las epístolas. Por ejemplo, ahí en el siguiente pasaje, en Efesios 4, 17 y 18, dice, y es a los mismos Efesios que el apóstol Pablo les está escribiendo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿A qué otros gentiles se está refiriendo? Nosotros somos gentiles, pero somos gentiles creyentes, somos gentiles cristianos. ¿A qué otros gentiles se refiere? Pues a los incrédulos, a la gente que no ha creído en el Señor Jesucristo. A ellos se está refiriendo y nos está diciendo a nosotros, lo requiero en el Señor, que ya no andes como aquella gente incrédula. Aquella gente incrédula anda en la vanidad de su mente. Su mente está llena de vanidades, de puras cosas de este mundo. Dios quiere que nosotros nos llenemos de las cosas del Señor. Las cosas del mundo son necesarias. Es cierto, necesitamos de todas las cosas de este mundo o de casi todas, pero eso no es lo más importante. Enfócate y dale la importancia o toda la mayor importancia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Dice el siguiente versículo, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, estas personas que andan en la vanidad de su mente tienen el entendimiento oscurecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios. O sea, no son conocidos por Dios, ajenos de la vida de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bien importante, muy importante. Ahora, ¿por qué es muy importante? Es muy importante estar atentos a los planes de Dios para mi vida y para tu vida. Porque es a través de la obediencia, y esto que les voy a decir es muy importante, es a través de la obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad del Señor para tu vida, para mi vida, que viene ahí la verdadera paz y el gozo y la felicidad. Ahí es donde está la felicidad verdadera, la verdadera paz y el gozo. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. ¿Y por qué dice el Señor Jesucristo como el mundo la da? Porque el mundo da felicidad, da gozo, pero es momentáneo. Da paz momentánea. Pero siempre estamos queriendo más y más y más y más y no llenamos. Pero la paz que el Señor da, esa es verdadera. Esa es una paz que nos llena de gozo, nos llena de felicidad y de confianza. Pero para nosotros, los humanos, nos es muy difícil
creer que la verdadera felicidad se encuentra en la obediencia constante a Jesucristo. Es difícil para el ser humano. Pensamos que las cosas materiales o que teniendo abundancia de lo material seremos muy felices. Seremos con bastante paz y bastante felices. Y eso nos lleva a fallar en el blanco. Eso nos lleva a fallar en el blanco, en la voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque por esta causa nunca estamos satisfechos. Cuando fallamos en el blanco, en la verdadera paz, en la verdadera felicidad, en la obediencia a la palabra de Dios y estamos buscando la felicidad, la paz en las cosas materiales, estamos fallando en el blanco. Y entonces nunca llegamos a estar satisfechos con lo que tenemos. Siempre estamos deseando o queriendo algo más. Y eso es algo que nunca termina, porque nunca nos es suficiente y nunca estamos satisfechos. Porque creemos que la felicidad está en aquello que no tenemos. Si yo tuviera aquello, si yo tuviera $1,000,000, que tuviera $1,000,000, tengo suficiente para comprarme esto, para comprarme aquello y para no preocuparme por el resto de mi vida. Pero las personas que tienen $1,000,000 siguen afanados, siguen luchando porque quieren 2 o quieren 10. Hay personas billonarias, y que no están satisfechos. Y pensamos que el día que consigamos aquello que estamos deseando ahora, eso me hará muy feliz. Y ponle nombre, lo que sea, no importa lo que sea, ponle nombre. De ahí es que vienen los divorcios. El hombre o la mujer se casan con la persona que amaban, con la persona que querían, después a los meses o años se aburrieron y ya están viendo la otra, o ella está viendo otro. Y de ahí es que vienen los divorcios, porque piensan que aquella otra persona sí, aquella otra persona sí es mejor. Aquella otra persona sí me va a satisfacer. Con aquella otra persona sí voy a ser feliz. Así es. Y así somos los seres humanos. O tal vez si yo tuviera esto o aquello, ya nada me preocuparía, como dije hace un momento. Tuviera $1,000,000, aseguro mi vida o el resto de mi vida. Y así somos los humanos. Nunca estamos contentos con lo que tenemos. Nunca. O sea, nunca estamos satisfechos. Queremos más, 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 más. Y decimos, una cosa va pidiendo la otra. Y esto es por la falta de afinar nuestra vida con la del Señor Jesucristo o con la palabra de Dios. Ahí es donde radica el problema, porque no hemos afinado nuestra vida a la vida de Jesucristo con la palabra de Dios. No la escudriñamos, no la leemos, no nos metemos ahí y decir, Señor, yo quiero obedecer, yo quiero ser como tú me dices que sea o como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Eso nos da paz, nos da tranquilidad, nos lleva a estar conformes con lo que tenemos, porque la palabra de Dios así lo dice, que estemos contentos con lo que tenemos, porque si tenemos sustento, abrigo, techo, las cosas necesarias, dice que estemos contentos con ellos y que el Señor nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Siempre va a proveer para sus hijos y Él lo promete. Por lo tanto, podemos tener esa plena seguridad de que nunca nos va a faltar lo más importante, lo más esencial. El problema es que nosotros queremos más de lo que Dios nos da. Ahora, aquí en estos versículos que leí al principio de Hechos, capítulo del 1 al 10, Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10, vemos tres personajes, a tres personas en este pasaje. Un cojo de nacimiento que estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo limosna a la entrada del templo. Estaba en la entrada del templo, iba al templo porque él estaba pidiendo dinero.
2 apóstoles de Jesucristo que iban a la oración y ellos no tenían dinero, porque ahí lo dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Estos 3 personajes, ahí están. Ninguno de ellos tenía dinero. Los apóstoles no tenían dinero para darle y aquel hombre estaba pidiendo dinero. Mas, sin embargo, Dios se manifestó grandemente y Dios sabía perfectamente bien la situación de estas 3 personas. Dios lo sabía. Y Dios se manifestó de una manera grande porque ahí estaba el Señor Jesucristo y él tenía, el Señor Jesucristo, un propósito en todo esto. Él tenía un propósito, porque el milagro no lo hizo Pedro ni Juan, pero Pedro estaba atento al plan de Dios, o sea, estaba lleno del Espíritu Santo y él estaba atento al plan del Señor. Ahí en Hechos 3:12 vemos las palabras del apóstol Pedro. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a refiriéndose al hombre cojo? Dice, nosotros no fuimos, pues Señor. Entonces, ¿quién hizo el milagro ahí? Fue Dios. Dios sabía la condición de Pedro, Dios sabía la condición de Juan, y Dios sabía el problema y la situación de este hombre. Y él le dijo, no tengo lo que tú pides, dice Pedro. No tengo lo que tú pides, pero te doy lo que yo tengo. ¿Y qué era lo que él tenía? En el versículo 6, Hechos 3:6, dice, no tengo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, lo que tengo te doy, que tenía la unción del Señor, el poder del Espíritu Santo en su vida, la llenura del Espíritu Santo, y Dios lo guió para que hiciera eso. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en todo esto? Mucha gente vino y se acumuló a ellos, y Dios usó a Pedro para que ahí les predicara el evangelio. Y ese es el punto importante, por eso dije en un principio, en esto es en lo que me quiero enfocar. Pedro le dice, no tengo lo que tú pides, pero lo que yo tengo te doy. El Señor Jesucristo sabía que Pedro y Juan no tenían plata ni oro. Y ahí estaba este hombre con esa necesidad. Pero como dije hace un momento, Dios tenía un propósito superior a todo eso, superior a lo material, superior a la sanidad, aún a la salud de este hombre, que está bien. O sea, Dios se glorificó, Dios se gozó de darle la salud y la sanidad, pero había un propósito mayor. La salud es más importante que el dinero, pero la salvación del alma sobrepasa a todos, a la salud, al dinero, a la plata y a todo, porque la salvación es eterna. Pero ¿qué hubiera pasado si Pedro no hubiera estado atento al propósito de Dios? Lo único que Pedro hubiera hecho sería decirle, pues, ¿de dónde te damos si andamos igual que tú? Porque era la realidad. Aquel hombre está pidiendo dinero. Pedro y Juan tampoco tenían dinero. Pues pareciera, como he dicho, pues nos sentamos aquí los 3 a pedir dinero. O Pedro hubiera dicho, pues, ¿qué te damos si andamos igual? Y este hombre, dice ahí el versículo 5, dice que entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Quería dinero, él necesitaba dinero, o ese era su mentalidad, su pensamiento. Pero Pedro estaba bien afinadito con los planes de Dios. Porque mira cómo este acontecimiento atrajo la atención de todos los que estaban en el templo y también la gente del pueblo. En el siguiente versículo, en Hechos 3:11, vemos ahí, dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo
atónito, o sea, maravillado de lo que había sucedido, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. En Hechos 3:13 dice ahí en esa misma diapositiva, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí Pedro empieza a exaltar el nombre del Señor Jesucristo, a decirles a aquella persona que ustedes negaron, él es el que ha hecho este milagro. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. De lo cual, dice, nosotros somos testigos. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, Dios nos habrá dado la oportunidad de presentar el Evangelio y lo hemos hecho o no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la oportunidad y nosotros nos hemos negado? Tal vez en lugar de predicar el Evangelio, hemos hecho lo contrario, dar un mal testimonio. Que Dios nos perdone, hermano, y que nos ayude a estar más atentos a su obra que Él nos ha encomendado. Fíjese, vamos a ver el último versículo ahí en Hechos 4:4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. O sea, ese era, y es el mismo hecho, está en el capítulo 4 ahí de Hechos. Todo este tema termina en el versículo 22 del capítulo 4. Comienza en el capítulo 3 y termina en el verso 22 del capítulo 4. O sea, todo lo que se dio ahí, las sanidades de cojo, la gente, la concurrencia de la gente, toda la gente que se acercó, todo eso se dio precisamente para la salvación de estas personas. La sanidad del hombre, por supuesto que sí, y de seguro fue salvo también. Imagínense, él era cojo, entró saltando y alabando y glorificando al Señor, lleno de gozo. Tristemente, aquellas personas que vieron toda esta actividad, todo este acontecimiento y rechazaron, la agarraron contra los apóstoles y contra el Señor Jesucristo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, no nos importe qué piense la gente contraria, la gente enemiga del Evangelio. No nos importe aquellas personas que no quieren escuchar el Evangelio. Lo que a nosotros debe de importarnos es que piense el Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado el privilegio de llamarnos cristianos, de llamarnos hijos de Dios, para que nosotros seamos testigos, para que otras personas conozcan el Evangelio, para que otras personas vengan a la salvación, obtengan la salvación de sus almas. No nos amedrentemos, no nos avergoncemos, no nos acobardemos, no importa de quién sea familiar, sea pariente, sea amigo, sea lo que sea. Si no quieren escuchar, muy su problema. Pero nosotros debemos de continuar confesando a nuestro Señor Jesucristo donde quiera que estemos y donde quiera que andemos. Y que el Señor los bendiga. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay que estar atentos a la obra que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Vamos a orar. Padre, necesitamos, Señor, de su ayuda, de su poder. Queremos, Padre, hacer su voluntad. A veces, Señor, nos acobardamos, a veces fallamos, a veces no podemos, pero necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Señor, guíenos, enséñenos cómo andar siempre en el Espíritu, andar siempre llenos del poder del Espíritu Santo. Bendiga a mis hermanos, a mis hermanas que están escuchando, cada niño, cada niña. Y Padre, y a usted sea la honra y la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.